Dios le bendiga, Dios le bendiga, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es siempre un gozo el poder estar sirviéndole a Él y estar pudiendo hacer esto, ¿sí? Creo que la bendición es para mí el poder estar dando mi mejor esfuerzo para que todos ustedes puedan alcanzar aquello que Él ya se propuso como objetivo, que estén preparados para la obra del ministerio, ¿sí? Que puedan ser esos hombres y mujeres en quienes Él pensó desde antes de la fundación del día para que sean el día de hoy. Y es en ese trabajo que nos encontramos, porque más que solamente decir que somos hijos de Dios, hijas de Dios, así nada más, hermanos, esto se trata de mucho más que solo una expresión o el nombre de un grupo. Esto es realmente reproducir la mismísima vida de Él en nuestras vidas. Ese es el reto para todos nosotros. Que cuando venga alguien y quiera ver a Dios, haga play en nosotros y nosotros podamos ser capaces de reproducirlo a Él delante de sus ojos, trayéndole una vez más, ustedes saben, a la memoria, a la vista de hombres y mujeres en este mundo, y se pueda decir lo que está escrito en Hebreos: Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Esa es la clave. ¿Se dan cuenta? Para eso fuimos predestinados. ¡Wow! Dios es maravilloso. Miren, hoy día tenemos una programación que con la bendición de Dios va a ayudarnos a seguir esclareciendo más este tema. Yo sé que no se entiende al 100%, pero poco a poco vamos subiendo la montaña, ¿sí? No se apuren, no se aflijan, no se trata de quién sabe más tampoco, se trata de quién hoy día tiene la capacidad de reproducir a Jesucristo una vez más delante de la vista, de la mirada de las personas de este mundo. Así que todo sábelo todo o sábelo toda, eso no tiene nada que ver. Y eso no quiere decir que tú no sepas, porque tú deberías de saber, todos deberíamos de saber, todos deberíamos de conocer, al revés y al derecho, de arriba a abajo y de abajo hacia arriba, todo lo que concierne a la palabra de Dios. Olvídate de los pretextos. Hoy es cuando tú deberías de estar más preparado que nunca. ¿Qué vas a salir a decir ahora allá afuera? ¿De qué se trató toda esta pandemia? ¿De qué vas a ir a testificarle a las personas de este mundo? ¿Le vas a decir lo mismo que se les dice toda la vida? Tú tienes la culpa, el pecado provocó todo esto. Tú tienes que ir con un argumento mucho mejor que ese y mostrarles que vas que solamente con puras palabras, pero demostrarles que Él sigue siendo de verdad tan vigente hoy como lo ha sido siempre y que Él no pasó de moda. Pero la gente se olvidó de Él porque sus testigos, sus hombres y mujeres que estaban supuestos a darle testimonio, se pusieron a hacer cualquier cosa menos eso. Así que para todos los que están escuchando el programa y para los que son nuevos, ese es el play en el que yo creo. Reproducir una vez más a Jesucristo delante de la vida de los hombres de este mundo. Y no es difícil, porque para eso hemos sido predestinados. Hoy día vamos con la parte 3 sobre el tema la misteriosa predestinación. Y en off, fuera de la línea, hemos estado pensando sobre otros programas radiales que ya vamos a comentarles cómo van a tener acceso a ellos. Y bueno, vayan a ser bendecidos también por estas nuevas producciones que vamos a lanzar en lo que va de la semana. Sabemos y creemos que es vital que mientras más
y más esfuerzos se hagan para llegar hasta ese último o última que todavía nos falta en la lista de Dios para que entre y entonces estemos todos completos. Todo esfuerzo que hagamos para llegar a ese último o a esa última, creo que es más que respaldado por Dios, vindicado será por Él, y la recompensa será que mientras más pronto se haga eso, todos juntos nos reuniremos con Él en los aires. Estamos hasta ahí. Gloria al Señor. Bueno, pues vamos con las escrituras. Dios es bueno. Antes de entrar a las escrituras y dedicarme netamente al sermón o a la enseñanza de hoy, solamente saludar a nuestros hermanos de Madagascar. Me quedé sorprendido. Miré las métricas y tenemos personas que nos están oyendo desde Madagascar y me sorprende que en verdad, como decían las estadísticas, el poder de la palabra hablada ha vuelto a recobrar sentido para las personas de este mundo. Y basado en eso, bueno, pues es que podemos ver que es cierto. Miren, Madagascar, un nuevo hito donde estamos llegando, personas que escuchan el español, porque de momento no tengo un software o algo que traduzca en tiempo real mi voz al inglés. Ya lo vamos a tener, por cierto, pero quizás no solamente al inglés, sino al chino, al japonés. Pero dense cuenta, y muy pronto, gracias a la automatización, vamos a poder llegar a más personas, ¿sí? Y hacer más para Dios, ¿ve? Como nunca antes se hizo en este mundo. Así que aprovecho para darle las gracias a todos aquellos y aquellas que hacen posible que este trabajo se haga, porque este es un trabajo en conjunto. Ustedes conmigo, yo con ustedes, y todos juntos llegando más allá de los 5 continentes, atravesando los océanos, ¿ve? Yendo por los aires. Hermanos, hermanas, no hay límite. Hagamos esto cada día más y más grande y van a ver que esto va a ser una bendición. Como hablábamos unos meses atrás o menos de un año atrás con algunos hermanos en la iglesia, y en forma de broma decíamos, mira, a ti te vamos a mandar acá, y yo dije Madagascar. Mira, nos están escuchando en Madagascar, quizás algún día, no muy lejos, podamos mandar a alguien a visitar a los hermanos en Madagascar, ¿ve? Pero fíjense, Dios es maravilloso, para Él no hay nada imposible, así que solamente nos toca creer. Como siempre, este es tu plan, Dios, y eres tú, si esto es y estaba en tu programa, el que nos va a respaldar, el que va a hacer que todo esto se haga posible. Habrán argumentos, 1001 allá afuera, seguro, pero el argumento de Dios se va a abrir camino solito, ¿ve? Alguno dirá, bueno, y hermano, ustedes no tendrán necesidad. Tenemos muchas, pero fíjate, confiamos en el Señor. Si Él nos llamó, Él nos tiene que equipar, Él nos tiene que respaldar, Él nos tiene que sustentar, Él nos tiene que proveer. Tenemos muchísimas necesidades, tenemos muchísimas cuentas pendientes, pero Dios no nos ha dejado huérfanos, ¿ve? Él siempre está presente, Él siempre, de alguna forma u otra, permite, ustedes saben, que las cosas se hagan posibles. Yo creo que nos estuvo preparando para este tiempo, a todos ustedes y a nosotros también, ¿ve? Así que los que hicimos nuestra tarea, hoy por hoy estamos más que listos para hacerle frente a esta nueva normalidad. Y Dios nos va a ayudar, Dios nos va a prosperar, ¿sí? Así que confío y oro a Dios que Él seguirá haciendo lo que Él sabe hacer. Su palabra nunca se va a detener. Bueno, pues Dios bendiga a nuestros hermanos en Madagascar y Dios los bendiga a todos ustedes aquí en Perú y a aquellos que nos escuchan en los otros países.
En lo que va de la semana quizás traemos la lista y saludamos a los países, a hermanos en esos países, y saludamos a hermanos que no solamente son de la capital de Perú, sino de muchas ciudades aquí mismo en el país que nos están siguiendo. Dios los bendiga, Dios los guarde, y mi exhortación es la misma que hizo Pablo. Aprendan de mí, así como yo les sirvo al Señor, háganlo ustedes. De eso se trata. Nunca vayan a vernos a nosotros. Nunca siquiera se vayan a quedar pensando que somos el absoluto. Nuestro absoluto de todos nosotros es Dios, su palabra. Eso no ha cambiado. Todos estamos apuntando hacia Dios. Si tú eres cristiano igual que yo, estás reproduciendo la vida de Jesucristo igual que yo. Y si no estás reproduciendo la vida de Jesucristo y te estás dedicando a ser un bochinchero, bochinchera, pleitista, argumentista, alguien que solamente se dedica a debatir, bueno, por allá hay muchas denominaciones afuera del mensaje y dentro del mensaje que quieren debatir contigo, ¿ve? Pero aquí estamos para, tú sabes, hacer que la fe que tenemos se convierta en una obra. Y no estamos diciendo que vamos a hacer algo para Dios como Caín, sino que la fe que tenemos nosotros tiene que materializar y tiene que mostrarte que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Tus argumentos sobran. Tus argumentos, ustedes saben, no tienen validez delante de los ojos de las personas de este mundo. Y eso es algo que tienes que tenerlo bien presente, porque lo que ellos tienen que ver es exactamente lo que reclaman que no han visto en el mundo cristiano durante todos estos últimos cientos de años. Y vergüenza tuya si no estás haciendo exactamente lo que Dios nos mandó a hacer. No nos mandó a hacer lo que hoy día los cientos de millones de cristianos están haciendo, sino que Él nos mandó a reproducirlo a Él delante de los ojos de las personas de este mundo. Para eso fuiste predestinado. Vamos a las Escrituras. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice así en Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es muy bueno, Dios es maravilloso. Miren, vamos a ver si me lo permite esta aplicación. Quiero leer, ahí vamos a hacerlo, gloria a Dios. Quiero leer este mismo versículo. Ok. Pero en otra versión. ¿Sí? Alguno me va a decir, no, pero ya comenzamos con las versiones. No voy a traer nada raro. Lo que trato es que se pueda captar de lo que todo esto se trata. Miren, en otra versión de las Escrituras, en otra traducción dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, escuchen, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, bueno, Pablo hablando de él, de lo que en la carne era, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, ¿ve? Diéramos gloria y alabanza a Dios. Wow. Eso es lo que dice una de las traducciones. Vamos a ver otra de las traducciones. Porque es bueno, es saludable chequear qué dicen exactamente o qué encontramos exactamente que está escrito en las Escrituras. ¿Ve? En
Otra traducción dice lo siguiente: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. ¿Se dan cuenta? Hoy día vamos a ver un poquito en nuestro estudio sobre el comprender acerca de nuestra herencia. Mucha gente, y es por eso que les he leído estas versiones de la Biblia, para que sepan que estas se interpretan de acuerdo a la manera como el intérprete está concibiendo las escrituras. Ustedes saben que toda traducción, toda interpretación de un lenguaje a otro, siempre tiene que ver con la manera como el intérprete la está concibiendo. Por ejemplo, en una oportunidad, allá muchísimos años atrás, quizás 20 años, sí, tuvimos la necesidad de contratar un intérprete. Y cuando el predicador habló de thunders, que viene a ser truenos, muchos de ustedes ya lo entienden así, el intérprete que habíamos contratado no era uno que tenía en la cabeza las palabras conforme a la manera como nosotros las vemos en la Biblia, sino que era alguien que conocía de traducir o interpretar del inglés al español, pero en términos de negocios, en términos de ocio, finanzas o turismo. Entonces él interpretaba la palabra thunders como rayos, ¿ve? Y esos rayos, ¿ve? Y entonces no se entendía lo que quería decir al final aquel que estaba hablando y tratando de transmitirnos su mensaje. Entonces, de esa misma manera, tenemos Biblias y Biblias, y todas estas, depende de quién las interpretó, entonces vamos a recibir diferentes mensajes o variaciones del mensaje original. Por eso es importante que nosotros, aparte de ver las traducciones, le estoy hablando a los ministros, podamos tener la capacidad de ir más allá y poder chequear el hebreo, el arameo, el griego y también el latín para encontrar la traducción más correcta. Ahora alguien me va a decir, pero todos no tenemos acceso a eso. Estamos en el año 2020 y créeme que sí tienes acceso a eso. ¿Sí? Si Dios te llamó para hacer este trabajo, tienes acceso a eso. ¿Correcto? Porque hoy, cuando tenemos toda la data sobre cualquier cosa, no solamente en la computadora, sino en la palma de la mano con los teléfonos inteligentes, ya no hay pretexto, sino que hay una falta de disciplina. Bueno, estoy apelando a que tú fuiste llamado para esto, pero eres indisciplinado. Pero también podríamos ir al otro extremo y decir, bueno, tú para esto no sirves. ¿Ve? Pero no lo tomen a mal, es lo que tenemos ahí. Bueno, entonces, depende de quién tradujo o quién interpretó las escrituras, es que nosotros vamos a tener esto, ¿verdad? Delante de nosotros. En el versículo, entonces estamos, a ver, en el versículo 11, sí, estamos en el versículo 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia, sí, la palabra herencia nos habla de que algo nos ha sido asignado, ¿ve? En cuanto a un privilegio, nos habla también de heredar y de la misma palabra herencia, ¿bien? Pero la palabra predestinados nunca deja de ser que hemos sido limitados de antemano para hacer tal o cual cosa, ¿ve? Sobre nuestro legado ha habido una predeterminación, ¿ve? Por ejemplo, figurativamente habla de determinar, ¿ve? Determinar antes, ¿ve? O lo que nosotros traducimos como
predestinar. Entonces, basados en esto que acabamos de leer, podemos hacer la pregunta: ¿cómo se nos dio nuestra herencia? ¿Ve? ¿A través de qué? Nuestra herencia, señores, nuestra herencia, mi estimada audiencia, nos fue dada a través de la predestinación. Olvídese de que nuestra herencia nos ha sido dada por medio del obrar de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos devolvió lo que el diablo nos había robado, que es nuestra herencia. ¿Ve? Jesucristo nos compró de vuelta la herencia, porque el precio que tuvo que pagar fue sangre. ¿Ve? Usted ya lo tiene en eso bien, pero bien trazado. Y si no lo tenías por conocido, ya lo sabes. ¿Ve? ¿Cómo se nos dio nuestra herencia? Por medio de predestinación. Así que tuvo que ser desde allá atrás. Como dice Hebreos 13:8, hablando acerca del sacrificio allá en la cruz, Hebreos 13:8 dice que Cristo, que Jesús, fue crucificado antes de la fundación del mundo. Él fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces tú lo tienes bien claro ahí. Esto no comenzó hace 2000 años atrás. Perdón, estoy usando una frase, un número completo, entero, sin fracciones, por cuestiones aritméticas y cálculos rápidos. Yo sé que es más de 2020 años atrás, ¿ve? Pero fíjate acá, eso sucedió antes de la fundación del mundo. Ya había una predeterminación a que eso iba a suceder, ¿ve? Era imposible que Pedro impidiese eso. Era imposible que los esfuerzos de Judas no se llegaran a consumar en lo que sucedió allí en la cruz. Por eso es que Jesús, cuando les dice a los discípulos, incluido Judas, estando ahí, quién era el que lo iba a traicionar, bueno, luego de que esté descubierto, el mismo Jesús le dice, bueno, apúrate para que hagas lo que vas a hacer. ¿Ve? No hay doble mensaje, es el mismo. Tiene que hacerse una obra. Jesús previendo, ¿ve? Jesús sintiendo todo lo que le iba a pasar en el Getsemaní, la Biblia dice que él llora sangre. Y es más, hablando con Dios, su Padre Celestial, le dice, quita de mí esta copa. Pero no algo así como una orden, sino que le dice, si quieres, porque Dios lo podía hacer. Dios lo podría haber hecho, pero no. Su palabra se tiene que cumplir, se tiene que cumplir, se tiene que cumplir. Y así ha sucedido. ¿Ve? Dios en su infinita gracia, en su infinita misericordia, Él predeterminó todas las cosas para ese fin. ¿Correcto? Dios nos ayude, Dios tenga misericordia, Dios sea abriendo nuestro entendimiento a fin de que podamos entender cómo es que va todo esto. Cuando Jesús vino, Él no vino a predestinarte, no. Él vino a quitar aquello que estaba haciendo de obstáculo para lo que tú ibas a venir a hacer. Porque hasta ese entonces, todo creyente, todo santo de Dios, se tenía que ver con la carga y la deuda que tenían por causa del pecado. ¿Ve? Ni uno solo podía escapar. Cuando hablan de las calles de Jerusalén y de las puertas de las iglesias allá en aquellos tiempos, dice que eran ríos de sangre,
porque habían sacrificios tras sacrificios tras sacrificios, que era lo que tenía que hacer el sacerdote, porque la gente no podía con este asunto de lidiar con el pecado, ¿ve? Y entonces tenían que ofrecer sacrificio tras sacrificio, todas las personas, ¿ve? Entonces tenían que estar ahí derramando sangre de de la expiación, de aquel que moría en lugar del culpable. Y eso es lo que teníamos ahí. Entonces Jesús no vino a darte ninguna herencia. Él vino a comprar ese título de la heredad de nuevo, para ponértelo en tus manos, por así decirlo. El título de propiedad fue restituido a ti. ¿Ve? ¿La propiedad de qué? De tu cristiandad, de tu santidad, ¿ve? De tu poder para ponerte por encima de todo principado y para vencer al pecado y a la muerte. Así que no me venga a decir que es difícil eso, porque difícil no es. Lo difícil está aquí, y es que tú puedas creer eso. Él te dio un cheque en blanco, pero tú no crees que puedes ponerle un valor, el que tú quieras, ¿ve? No hay nada imposible. Para el que cree no existe nada imposible. La ecuación es la siguiente: no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37. Y luego en el libro de Mateo vemos a Jesús diciendo que los que le aman, ¿ve? Para los hijos de Dios no hay nada imposible, ¿ve? Para Dios no hay nada imposible, y para los hijos de Dios no hay nada imposible. En ambos lados de la ecuación, ¿ve? Tienes que ver exactamente lo mismo. Por eso, el que te ve a ti, igual como Jesús lo hizo en su día, tiene que ver a Dios, ¿ve? Tú tienes que venir, tú tienes que avanzar, tú tienes que hablar. Lo que tú hagas tiene que ser hecho en el nombre de Dios. Y es más que solamente mencionar el nombre. Es más que solamente hablar ese nombre. Cuando nosotros decimos que estamos haciendo algo en el nombre del Señor, o lo que estamos haciendo es hecho en el nombre del Señor, estamos anunciándole a las personas de este mundo que justo en este momento, instante, tiempo, en ese punto coordenado, en toda esta eternidad, Dios quería que tú estés. En otras palabras, es una foto que Dios se tomó contigo desde antes de la fundación del mundo, justo allí. ¿Te das cuenta? Es como Dios se tomó una foto conmigo justo en este momento que te estoy hablando. Este programa tenía que salir hoy. No podía salir antes, no podía salir en otro tiempo, tenía que salir justo ahora. Tenían que escucharnos en Polonia, en todos estos países europeos, del Asia, del África. En estos tiempos, no podía ser en otro tiempo. Nadie nos hubiera podido encontrar en otro tiempo. Tiempos difíciles para nosotros y como iglesia. Pero aún ahí, Dios dijo, tenemos que hacerlo. Y comenzamos a hacerlo. Y como siempre lo hacemos, nunca hemos usado medios gratuitos para predicar la palabra de Dios. Pagamos para predicar la palabra de Dios. Por el medio que sea, cuanto cueste, no importa, lo pagamos. ¿Por qué? Porque Dios tiene, hermano, que ser difundido de la mejor manera. Los medios gratuitos, cierto, existen, pero no es lo que a Dios le agrada al 100%. Y gracias a esta posibilidad que tenemos para pagar, y tampoco de pronto digamos que somos unos héroes por eso, pero fíjense, es Dios el que provee, es Dios el que da la inspiración, y es el Dios todopoderoso el que nos permite hacer eso. Por eso es que donde sea que vamos, la gente sabe si lo que se ha hecho es nuestro obrar o no. Porque donde quiera que hemos hecho algo, lo que hemos hecho siempre ha excedido la expectación de aquellos que esperaban lo que se hiciese por ellos. Porque todo lo que hacemos siempre lo hacemos como para el Señor. No hacemos nada por debajo del estándar, y menos para Dios. Para Él siempre lo mejor, igual para sus hijos. ¿Ve? Damos siempre, caminamos esa milla extra, damos la otra mejilla,
No ha habido un lugar donde hayamos ido y hayan dicho que no hemos hecho lo suficiente como para poder ser buenos testigos del Todopoderoso Dios. Hemos dejado siempre un buen testimonio, ¿ve? Y hemos hecho más de lo que se nos requirió, haciéndoles ver que la obra no había sido hecha por hombre alguno, sino que el que la hizo fue Dios. ¿Ve? Gloria al Señor. ¿Quién nos dio nuestra herencia? Dios mismo. Y Él mismo nos diseñó para ser sus hijos y sus hijas, sus santos y sus santas. ¿Ve? Predestinación es conocimiento previo. Alguien va a decir, ¿cómo sabía Dios que Él podía confiar en cualquiera de nosotros? Por su previo conocimiento. ¿Ve? Alguien va a decir, bueno, ¿cómo sabía Dios que yo iba a ser un predicador? Miren, por su previo conocimiento. No depende del que quiere o del que corre. Es Dios que tiene misericordia. ¿Ve? Eso es correcto. ¿Quién hizo eso? Dios, por medio de predestinación. Para mí no es difícil. Yo puedo ver cómo culturas allá en el Asia creen todavía que cuando tienen un elegido, desde que el elegido tiene pañales, lo cuidan, lo guardan, lo atienden, aunque crezca, aunque sea adulto, aunque envejezca, ese es su elegido y lo honran y lo tienen así. ¿Se dan cuenta? Si ellos creen que hay una elección, ¿cuánto más nosotros? ¿Ve? Usted no hace predicadores. Estos ya vienen de paquete. Ya vienen ya así de fábrica. Como dice la Escritura, ¿no? Te formé, te hice profeta. ¿Saben de quién estoy hablando, verdad? Aún antes de que formase la tierra. ¡Wow! Y aún antes de que te formase, ¿dónde? En el vientre de tu mamá. ¡Wow! Eso, mira. Por eso que la Biblia dice que a Jacob, ¿cómo es? Amó y a Esaú aborreció. Y alguien va a decir, ¿cómo va a ser? Son dos bebés ahí en el vientre, Dios santo. ¿Cómo puede haber un Dios así? No es que Dios no estaba viendo a los dos bebés, carita de ángel, ¿ve? Piel suavecita. Qué cándidos son, qué lindos bebés. No, Dios no estaba viendo eso. Dios estaba viendo lo que ellos iban a hacer. Esaú se volvió en Edom y se convirtió en enemigo de Dios. Pero Esaú, de ser un ladrón, de ser un estafador, un timador, se convirtió en Israel, príncipe de Dios. Y así tú puedes seguir enumerando todas las cosas que puedes ir encontrando a lo largo de la Biblia. Por eso es importante, una vez más, y esto también es por predestinación. Esto no es que de pronto, hermano, ore por mí para que yo tenga ganas de leer la Biblia. ¿Sabes lo que tengo que orar? Para que Dios no te destruya por decir esas cosas. No sea agresivo con Dios. Si no lees la Biblia, si no te gusta leer las Escrituras, es porque todavía no has llegado. Y no me vengas a contar una historia de que de pronto necesitas inspiración. No, Señor. Tú no necesitas que yo ore para que te dé hambre, ¿verdad? Tú no ni tu bebé necesitó que yo ore para que camine hasta el pecho de su mamá y se ponga a comer. Tenemos que orar para que a veces las hermanas no les falte leche. Pero nadie de pronto se pone a orar por alguien, por un bebé que no, para que coma, salvo que esté enfermo. Ahí oramos, Señor, sana a ese niño, porque es antinatural que él no vaya a comer del pecho de su mamá. Por ejemplo, ahí hay un problema. Y ahora yo no creo en cristianos enfermos tampoco. Si estás enfermo todavía necesitas sanidad. Espiritualmente hablando, necesitas de Dios, ¿ve? Y Él tiene que ayudarte, ¿ve? Pero no me venga a decir que no, mira, que necesitamos que ore usted para que nos dé ganas de leer la palabra. No, Señor, se te ha enfriado el amor de Dios.
Y eso es diciéndotelo así bonito, para no decir otra cosa. Como dice la Escritura, vuelve a tu primer amor, pues, ¿cierto? Bueno, entonces, él sabía que estaba en usted, él sabía que estaba en usted antes de que usted viniera a la tierra. Estamos hablando de ser un hijo de Dios, de ser una hija de Dios. ¿Ve? Él sabía lo que estaba en usted antes de que hubiera una tierra a la cual usted viniera. Por ejemplo, ¿ve? Así es Él. Ese es el Dios infinito. Nosotros somos finitos. Solo podemos pensar en consecuencia finitamente. Alguien va a decir, bueno, como que no me funciona eso. Miren, Él puso al hombre en libre albedrío. Por ejemplo, si tú tomas esto, vivirás. Si tú tomas aquello, morirás. Eso está en Génesis, por si acaso, si es que no te lo has recordado. Capítulo 2, versículos del 15 al 17. Y todo hombre que viene al mundo aún es puesto con la misma cosa. ¿Cuál? Dios, por medio de su previo conocimiento, sabía qué haría, quién lo haría y quién no lo haría. O sea, Dios sabía quién viviría y quién no moriría. Pero ¿cuál es el detonante? Si tú tomas esto, vives. Si tú tomas aquello, mueres. Leyendo en la historia, se nos dice lo siguiente. Un teólogo hizo una pregunta. Él estaba asistiendo a las reuniones y él hizo esta pregunta. ¿Es Dios omnipresente? Él dijo, ¿puede Él estar en todas partes? Y la respuesta que se le dio fue, Él no es omnipresente en la forma que la palabra omnipresente dice. Él no puede ser un ser y luego ser omnipresente. Si Él es omnipresente, ¿por qué oraría uno por el Espíritu Santo? Si Él es omnipresente, Él llena cada hendidura, esquina, grieta, cada célula, fibra y todo lo demás que hay. ¿Por qué buscó Él a Moisés si Él es omnipresente? Al fin y al cabo, ¿por qué anduvo Él de arriba abajo en el huerto del Edén clamando, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Si Él es omnipresente. Pero Él es omnipresente porque Él es omnisciente. Quiero que capten esto. ¿Eh? Ustedes lo pueden repetir cuando termine la grabación. Él sabe todo porque Él es infinito. Y siendo infinito, eso lo hace a Él omnipresente. Siendo infinito, entonces Él está sentado en los cielos. Él habita en un lugar porque Él es un ser. Eso que no se te vaya a olvidar. Pero siendo infinito, entonces Él sabe todas las cosas. Sabiendo cada vez que un mosquito, por ejemplo, pestañea. Él conoce cada abejorro donde entra Él al panal para obtener su miel.
Él conoce a cada gorrión que se para en el árbol. Él conoce cada pensamiento que está en la mente de ustedes, porque Él es infinito y omnisciente. Eso es que Él no solo es infinito, Él es omnisciente, Él sabe todo. Pero Él es un ser, Dios es un ser, y de este ser comenzó a manifestarse todo ser. ¿Ve? Por tanto, Dios se sienta, Él mismo ya se manifestó. Capten esto, ¿eh? Él es Dios. Él mismo ya se manifestó como un Salvador. El hombre estaba perdido y Él lo salvó. Efesios 2:8. Él mismo ya se manifestó como un sanador. Isaías 53. No hace ninguna diferencia lo que la gente dice que Él es, ¿ve? Y Él lo es, de todas maneras, exactamente igual. Él es un sanador, Él es un salvador, Él es Dios, Él es eterno. Y Él tiene un propósito. Y su propósito fue, en el principio, hacer criaturas que lo amarían y que lo adorarían. Y Él hizo criaturas, y las criaturas cayeron. ¡Wow! Y entonces Dios, por su infinidad, vio a través de las ondas del tiempo, vio a todo hombre que sería salvo. Todo hombre. Él lo sabía por previo conocimiento. Por tanto, si Él por previo conocimiento sabía quién sería salvo y quién no sería salvo, Él podía predestinar. Por tanto, para poder alcanzar a aquellos que serían, Él tuvo que hacer una propiciación por los pecados de ellos. Eso está en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2. Él nos predestinó a vida eterna, sabiendo que aquellos que harían todo a un lado, y sin importar cuán indiferente pareciera a los hijos del mundo, no significaría nada para ellos, porque ellos eran hijos de Dios. Vamos a hacer una pausa aquí. Este encierro, para mí, por ejemplo, no ha significado nada más que la oportunidad de pasar más tiempo a solas con Dios. Mientras que allá estaban desesperados, se los estaban llevando la policía porque querían salir, estaban haciendo fiesta, estaban bebiendo, estaban desesperados por hacer las maldades que siempre hacen. Los cristianos no. No, pero nos suprimieron los derechos. Hablando con la verdad, ¿quién tiene derechos en este mundo? Te dicen que los tienes, pero en la práctica no los tienes. Vas al aeropuerto, te hacen sacar los zapatos, te hacen pasar un mal rato, te tocan por todo lado. Dime si tienes derechos. Vas por las calles y estás robándole a Dios. Que si hay un delincuente por ahí, que él mismo le cambie de parecer y que camine. Tú delante de los hombres no tienes derechos. Aunque digan que los tienes, no los tienes. Y cuando vas a los tribunales, los únicos que tienen justicia son los que la pueden comprar. Como dice la Escritura, la justicia de este mundo se ha escapado porque la quieren matar. Entonces fíjate, Dios ya nos había preparado para todo esto. Y pobrecito de usted que en estos más de 3 meses de encierro no me leyó la Biblia. No me venga a decir que no tuvo ganas. Algunos de ustedes dirán, pero no congregamos. ¿Cómo que no congregas? Estarás muerto entonces a estas alturas, espiritualmente hablando. Estos programas son una forma de mantener vivo tus ganas y mantenerte atento a buscar más y más de Dios. Si esto no te emociona, Dios no te emociona. Así que no vengan con pretextos. El que quiere busca, y al que toca se le abre, y al que pide recibe. No me digas que no has tenido la oportunidad. Algunos dicen, bueno, es que no abrieron la iglesia, por eso es que no diezmo. ¿Cómo que tienen que abrir la iglesia para que diezme? No es que yo soy pobre, por eso no diezmo. Créeme que si sigues pensando así,
más pobre te vas a volver. Porque recuerda, el diezmo no tiene nada que ver con que si eres rico o pobre. El diezmo es algo que le pertenece a Dios. Y es algo indiscutible delante de la palabra de Dios. No, pero es que los tiempos han cambiado. ¿Qué tiempo ha cambiado? ¿Algo que tienes es tuyo? Cuando naciste, todos le dieron la gloria a Dios que naciste. Cada vez que haces algo, la gloria es para Dios. No es que es mi habilidad. Cuando creas que es tu habilidad, ahí se acabó todo con Dios. Y créeme que el que es hijo de Dios, el que es creyente, a ese le nace hacer algo. Primero, cumplir con Dios. Y luego hacer un plus para la causa del Evangelio. ¿Me entienden? De eso se trata todo esto. No es que me siento presionado a ser un hijo de Dios. Si te sientes presionado a ser un hijo de Dios, entonces hay algo mal, pues. ¿Ves? Nadie te pone presión para que seas un hijo de Dios. Ser un hijo de Dios es un gusto, es un honor, servirle a Él. Y para eso también hay que ser predestinado. El otro día ayudamos a muchas personas y la gloria a Dios sea para Él. Y créeme que muchos de los que ayudamos ni siquiera diezmaron de ese poco de ayuda que les dimos. Y entonces nos quedamos pensando, oiga, pero si la pobreza o la necesidad era el pretexto para no diezmar, ahora que tienen un poquito y ni siquiera diezman, algo está pasando ahí. Porque de todo lo que Dios nos da, nosotros le damos gloria a Dios. Entonces, esto no es una cuestión de soy rico o pobre. Si soy alguien que da mucho o poco, es dar nuestros diezmos. Pero si pastor yo gano 10 soles, ¿cuánto le debo de dar al Señor? Pues la 10ª parte de esos 10 soles. Pero si yo gano 5 soles, la 10ª parte de esos 5 soles. Capaz Dios se enoja porque doy unos centavos, no se va a enojar. Tú das lo que dice la Escritura que tienes que dar. Punto. Esto es una cuestión de obediencia más que de cantidades. Así que no ponga pretexto tampoco de que de pronto es una cuestión de cantidades y porque uno es pobre no puede dar cantidades. Es una cuestión de obediencia y cuando uno obedece Dios lo bendice y Dios bendice todavía más al dador alegre. ¿Se dan cuenta? Sino que es una cuestión de mala crianza. ¿Ves? No hemos sido criados para hacer lo que debemos de hacer. Y nos hemos salido siempre con la nuestra. Usted se ha salido siempre con la suya. Pero delante de Dios no puede ser eso. Porque Dios es justo. ¿Ves? Mientras que tú esperas bendición, yo creo, como creían allá a finales de los 1800, que el hacha está puesta encima de tu cabeza. Y es mejor que te pongas a cuentas con Dios antes de que eso prospere. Así que fíjate bien cómo funciona todo esto. Él nos predestinó a vida eterna sabiendo, te lo repito una vez más, que harías todo a un lado y sin importar cuán indiferente pareciera a los hijos de este mundo, porque algunos dicen, no, pero mi familia no me apoya, no importa. Esto no requiere que alguien te aplauda. Ahí bien claro dice, no significa nada para ti, porque eres un hijo de Dios. ¡Wow! Y Él mismo los llamó. Y Él envió a Jesús para que su sangre pudiera ser una expiación, ¿sí? Para hacer una propiciación o una limpieza, ¿ve? Y no solamente de una vez, sino constante, no solamente un avivamiento, pero viniendo vez tras vez y vez tras vez. Y Él mismo haciendo intercesiones para que el cristiano sea mantenido limpio de día y de noche,
Ahí está la sangre de Jesucristo que hace una aceptación ahí en la cruz, en la presencia de Dios, que nos limpia constantemente día y noche de todo pecado. Y estamos a salvo, ustedes saben, envueltos. Alguien va a decir, ¿envueltos cómo? Por el Espíritu Santo dentro del cuerpo del Señor Jesús. Y estamos a salvo. ¿Cómo? El que oye mis palabras, eso está en las Escrituras, y cree al que me envió, tiene vida eterna y nunca vendrá al juicio, mas ha pasado de muerte a vida. No más juicio. El cristiano, en palabras mayúsculas, nunca va a juicio. Y por favor no vayan a confundir esto con la justicia. Si alguien viene y te toca a tu niña, llévalo a la policía. ¿Correcto? No venga a decirme, pastor, ore por ese que tocó a mi niña. No, sí, yo voy a orar por él. Pero al mismo tiempo llévalo a la policía. Y dile allá a la policía que te tocó la niña. ¿Me entiende? No es que es un creyente. Si él hizo eso, no es un creyente. ¿Me está captando? Que pastor, no me quieren pasar la mantención para mis hijos. ¿Qué hacemos con este hermano? ¿Hay que declararlo publicano y pecador? No, llévalo a la policía. Porque hoy día van presos y no te dan de alimento a ti ni a tus hijos. Y entre tanto, ¿qué hacemos? Bueno, oramos por su alma, que se arrepienta de su pecado y sea restaurado, si es que es de restauración. O si no, bueno, si no hay nada más que hacer ahí, ustedes saben lo que sí tiene que hacer. ¿Ve? Entonces, las cosas claras, como son. A Dios lo que es al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Se dan cuenta? Nos libramos de muchos problemas. ¿Cuánto pederasta se ha encubierto a lo largo de la historia de la iglesia, señores? ¿Cuánto pervertido? Hoy día hay varios aquí en esta nación, que en tiempos anteriores hicieron maldades y hoy día, después de que aparentemente la gente se olvidó, están volviendo a salir. Yo les digo, los tenemos bien identificados, ¿sí? Y los vamos a llevar a la policía. Porque esas cosas le pertenecen para ser juzgadas al César, porque del César son. Y a Dios, todos nosotros nos dedicamos a servirlo, y a seguirle, y a honrarle, a alabarle y a adorarle. ¿Se dan cuenta? Estamos en el 2020 y las cosas tienen que ser como tienen que ser. Ya pasamos una pandemia, ya se vio quiénes son los que no son, porque a mí no me venga a decir que me voy a hacer de la vista ciega. Ya sabemos quiénes son y quiénes no son. Aquí se probó con fuego quiénes eran y quiénes no eran. Se probó al cristiano como pasándolo por fuego. Y ahora no me venga a decir que no. Ahora usted tiene la autoridad. ¿Ve? Me vengan a decir lo que me vengan a decir. Dios respaldó a los que son de él. ¿Ve? Mira, ahí está la sangre de Jesucristo, que hace una aceptación ahí en la cruz, en la presencia de Dios que nos limpia constantemente, día y noche, de todo pecado. Y estamos a salvo, envueltos por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria al Señor. El cristiano nunca va a juicio. Romanos 8:1. Porque Cristo fue por él. Eso es lo que significa eso. Si no captas eso, persígnate. Nuestro abogado se paró en nuestro lugar. Él abogó por nuestro caso, del cual, por cierto, éramos ignorantes. Y él le dijo al Padre que tú y yo éramos... Él le dijo al Padre que no había dignos. ¿Ve? No éramos dignos de recibir ese castigo, por cuanto éramos ignorantes. ¿Ve?
Así que si estabas en ignorancia, hoy día ya te enteraste. Y ya saliste de la ignorancia, ya no hay pretexto para ti. Pero Él nos amó y tomó nuestro lugar y abogó por nosotros, ¿ve? Y hoy somos libres, ¿ve? Sí, Señor. Y Él derramó su sangre para ofrecer allá por nuestro pecado. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos dé fuerza y sea Él dándonos todo lo que necesitamos para poder en verdad serle buenos testigos en este tiempo en el que estamos viviendo. Bueno, pues hoy día nos quedamos allí y Dios nos ayude, ¿sí? Dios siga añadiendo bendición tras bendición en lo que va de los días. Ya saben, cuídense, no hagan nada que no deben de hacer y manténganse siendo buenos cristianos y recuerden que nuestro trabajo es hacerle a Él una realidad para las personas de este mundo. Dios le bendiga y saludos a todos los santos aquí en la capital de Perú, en Lima, y a los que nos siguen de distintas partes de este mundo. ¿Sí? Dios le bendiga, Dios sea con todos ustedes. Paz y bendiciones. Ya saben, si necesitan algo más o si quieren ser parte de este ministerio con sus aportes, si has considerado hacer una donación, ve a palabrahablada.com, que ahí hay un botón exclusivo para eso. Dios te bendiga. Shalom.